Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinar de salud mental y neuromodulación. Mi nombre es Oscar Carlón, ingeniero y representante de HFB Neuroscience. Hoy hablaremos sobre la evaluación de la eficiencia y la tolerancia de la estimulación transcraneal por corriente directa en pacientes con depresión mayor en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Esta presentación es por parte del doctor Rodrigo Figueroa, jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Fray Bernardino. Tiene especialidad en psiquiatría y está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría con posgrado en psicoterapia psicodinámica y maestría en neurociencia. Les pedimos, por favor, que apaguen sus micrófonos y las preguntas y las dudas las podremos realizar hasta el final. Las pueden poner en la parte del chat de Zoom para al final dárselas al doctor. Doctor Rodrigo Figueroa, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, bien, gracias. Perfecto, pues bueno, iniciamos con su presentación. Gracias. Bueno, me toca hablarles entonces de un proyecto de investigación que hicimos en el Hospital Fray Bernardino. Con respecto a la evaluación de la eficacia y la tolerancia de estimulación transcraneal por corriente directa en pacientes con depresión mayor. Estamos involucrados el doctor Héctor Cabello Rangel, jefe de investigación del hospital. Un servidor, que soy jefe de rehabilitación, la doctora Lorena López Pérez y nuestra directora general, la doctora Rosa María Osiris Pazarán Galicia. Primero hablaré un poco sobre lo que es la estimulación transcraneal por corriente directa. Ustedes saben que es un método de estimulación cerebral no invasiva, ¿no? Es decir, no vamos a utilizar electrodos intracerebrales, únicamente transcraneales a través del cuero cabelludo de las personas. Y bueno, consiste en estimular a las células nerviosas en la corteza cerebral y las vías corticoespinales. Todo esto a partir del fenómeno conocido como hormesis, que se da cuando ante un estímulo bajo la respuesta es alta, y al contrario, cuando un estímulo alto la respuesta es de inhibición. Más adelante entenderán un poco más cómo es este fenómeno. La estimulación, pues, el procedimiento funciona a partir de la regulación a la alfa de los factores neurotróficos del cerebro, como el factor, el BDNF, pues, el factor de crecimiento derivado del cerebro que facilita la neuroplasticidad, es decir, la sinaptogénesis y la creación de neurona recién formada, o sea, la neurogénesis, por medio del factor de crecimiento nervioso, NGF por sus siglas en inglés. Entonces, bueno, este tratamiento, este procedimiento resulta sumamente seguro y ofrece la oportunidad de una modulación no invasiva de la excitabilidad y plasticidad de la corteza cerebral en muchos trastornos psiquiátricos y otros que no lo son, otros trastornos neurológicos o de otro tipo. Y bueno, esto a partir de lo que sabemos en la literatura internacional, tiene un efecto superior al placebo, comparable con la estimulación magnética transcraneal y los fármacos antidepresivos en la atención primaria. Entonces lo convierte en un procedimiento, pues en una alternativa de tratamiento bastante adecuada y eficaz. La idea de hacer este estudio en el hospital, pues es definitivamente ofrecer hasta cierto punto, en la medida de lo posible, un método diferente de tratamiento o por lo menos coadyuvante con respecto a los psicofármacos. Entonces les hablo un poco de la metodología. Se utilizó un estudio de cohorte prospectivo, clínico, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Se condujo, perdón, en el servicio de rehabilitación, con pacientes atendidos en la consulta externa y hospitalización continua, que tuvieran diagnóstico de depresión mayor de acuerdo a los criterios del Manual Estadístico y de Clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana en su 5ª edición, realizado evidentemente por un especialista en psiquiatría y certificado para hacer el diagnóstico.
Nuestra población es una población pequeña, se utilizó una muestra no probabilística integrada por 41 pacientes de ambos sexos con edades que van entre los 18 y 65 años y que se encontraban tratados en monoterapia con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, específicamente estos que les menciono, fluoxetina, sertralina, citalopram y paroxetina, y se incluyó un paciente con venlafaxina. Posteriormente les explicaré por qué lo hicimos. Esto durante las últimas 8 semanas, es decir, tenían 8 semanas mínimo de tratamiento con este tipo de medicamentos. No se utilizaron medicamentos duales, más que el paciente con venlafaxina, y no se utilizaron otros medicamentos, otros psicofármacos o neuromoduladores. Se excluyeron a pacientes tratados con benzodiazepinas, aquellos con historia de colocación de placas metálicas en cráneo, marcapasos, aquellos que tuvieran diagnóstico de epilepsia o episodios previos de hipomanía o manía por el riesgo de viraje. Y se eliminaron pacientes que no concluyeron las 15 sesiones o las sesiones de mantenimiento que se dieron al mes, 2 y 3 meses, y pacientes que reportaron efectos adversos que más adelante les comentaré también. Para poder incluir a los pacientes en el proyecto de investigación, se les realizó a cada uno de los candidatos una entrevista clínica para confirmar el diagnóstico, como ya les había mencionado, por un psiquiatra certificado en el hospital. Se le solicitaron estudios paraclínicos, tanto de laboratorio como de gabinete, como son una tomografía computada simple de cráneo, un electroencefalograma, un electrocardiograma, estudios de laboratorio básicos, y se les realizó clinimetría con la escala, con la escala para evaluación de depresión de Hamilton y el índice de depresión de Beck, que son las escalas que nos ayudan a medir la mejoría de los pacientes tras un pulso de tratamiento, ya sea farmacológico o de cualquier otra índole. Utilizamos, por supuesto, para aplicar la estimulación transcraneal por corriente directa, el equipo marca Suma, ¿no? Cuyo protocolo de aplicación es en cada sesión un estímulo de 2 miliamperes en la región que corresponde a la corteza prefrontal lateral izquierda, correspondiente al ánodo, que es la estimulación, pues, y el cátodo sobre la región supraorbital derecha, que va a ser la estimulación, pero de la inhibición. Es decir, en uno vamos a promover la neurogénesis y en el otro vamos a promover que ese grupo de neuronas, ese núcleo de neuronas que está pues disfuncionando, ¿no? Estimulemos la situación inhibitoria y de esa manera corregir o paliar un poco los síntomas de la depresión, o un mucho, ¿no? Eso es lo que se espera. El protocolo nos dice, a través de la literatura internacional y del dispositivo, que se deben aplicar sesiones diarias de 30 minutos durante 5 días continuos, con 2 días de descanso hasta completar las 15 sesiones. Mismo procedimiento que seguimos en el proyecto de investigación. Y posteriormente se aplicó una sesión de estimulación al mes como mantenimiento a los 2 y a los 3 meses. Evidentemente haciendo seguimiento de los pacientes de manera clínica, también por los médicos que entrevistaron a los usuarios. Este es el dispositivo que les presento en esta diapositiva. Como ven, es un dispositivo bastante amigable, ¿no? Prácticamente del tamaño de un celular o más pequeño, que consta del aparato de estimulación, los electrodos, los cables, ¿no? Y este como gorrito que ven ustedes aquí, en el cual van insertos los electrodos y los cables para poder dar la estimulación. Como les había comentado, pues damos un amperaje mínimo
El aparato está perfectamente bien calibrado, es sumamente seguro y ya viene pues, con el tiempo adecuado para dar el tratamiento y no solo el tiempo, sino también el amperaje. Prácticamente lo que vamos a hacer en el webinar es una presentación de resultados del protocolo perdón, del proyecto de investigación. Es decir, no vamos a meternos más como en la situación de qué es la estimulación o qué es la depresión mayor o qué alternativas de tratamiento tenemos, sino como el objetivo el proyecto de investigación lo dice, pues es presentarles dentro de un contexto hospitalario, ¿no? En paciente ambulatorio, cómo fue que se condujo este proyecto y cómo o qué resultó tras los pulsos de tratamiento en los pacientes. Debo comentarles que para el análisis final se incluyeron 39 pacientes de los 41 que les había comentado al principio. En un momento más les voy a decir por qué eliminamos a 2. Se incluyeron 31 mujeres y 8 hombres. La escolaridad con respecto a las variables sociodemográficas, la escolaridad más frecuente fue de preparatoria. La ocupación principal fueron las labores del hogar para las mujeres. Los hombres tenían empleos, ¿cómo se podría decir? Pues estaban pues empleados en alguna situación, ya fuera administrativa, que fue lo que más observamos, y algunos de ellos se encontraban todavía en la parte académica, pues terminando sus estudios. Todos los pacientes tenían tratamiento previo con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina de duración mayor a 8 semanas, ¿no? Evidentemente o sea, elegimos este periodo de tiempo para que tuvieran ya establecido bien un tratamiento psicofarmacológico y no fueran ni muy poquito ni que fueran pacientes con tratamiento crónico. Dentro del tratamiento, hablando un poco de los medicamentos, se incluyeron 17 pacientes tratados con fluoxetina, 9 de ellos con sertralina, 11 con citalopram, 1 con paroxetina y se incluyó un paciente con venlafaxina a pesar de ser un antidepresivo dual, porque como debemos hacer, como con todo tratamiento, sea farmacológico o no, pues se debe valorar el riesgo-beneficio que pues un tratamiento tiene con respecto al contexto específico de cada paciente. Entonces, al individualizar este caso que nos refirieron, que podría beneficiarse muchísimo con la estimulación, ¿no? Con este tipo de tratamiento, pues decidimos que podíamos incluir al paciente a pesar de que tenía un antidepresivo conocido como dual, ¿no? O sea, con efecto no solo en serotonina, sino también en noradrenalina, flexibilizando un poco los criterios para que el paciente pues pudiera beneficiarse. Tomemos en cuenta que estamos hablando de pacientes que se encuentran pues en el medio público, ¿no? O sea, que es un paciente con bajos recursos que pocas veces o pues definitivamente poca oportunidad tendrá a lo mejor de acceder a un tratamiento de este tipo, ¿no? Y pues que definitivamente si tenemos la oportunidad de hacerlo, pues qué mejor para apoyar a este usuario. Les presento un poco las gráficas de los resultados, tanto en esto, lo que les muestra son los puntajes iniciales y finales, tanto en las escalas de Hamilton como en el inventario de depresión de Beck. Y bueno, encontramos que tanto en la escala de Beck como en la de Hamilton se observó una reducción en el puntaje al final de las 15 sesiones de tratamiento, parecido a lo que se reporta en la literatura internacional, es decir, alrededor de un 30% de las puntuaciones disminuye, ¿no? El puntaje disminuye y eso nos habla de mejoría y evidentemente de eficacia. Entonces, como pueden ver ustedes, la media de puntajes basales, tanto en el Beck como en la Hamilton, que corresponde a la depresión moderada y leve de manera respectiva, pueden observarlos aquí en estas gráficas y pues evidentemente pues hay una reducción del puntaje que se traduce en mejoría de los síntomas.
Posterior a las 15 sesiones de la estimulación, los puntajes basales en la escala, perdón, en ambas escalas, aquí hay un error en la presentación, una disculpa, disminuyeron con diferencias estadísticamente significativas. Entonces, si vemos, por ejemplo, en esta tabla, en la tabla 2, vemos cómo tanto en el inventario de depresión de Beck como en la escala de depresión de Hamilton, pues podemos darnos cuenta que al hacer la comparación del puntaje inicial versus el puntaje final en ambas escalas, hay porcentajes similares a lo que se reporta en la literatura con respecto a tener una mejoría alrededor del 30%. ¿Okay? Se observa además, en cuanto a la categorización del cambio, que en ambos instrumentos 87% de los usuarios intervenidos, o sea, 87% de las personas que incluimos en el estudio, pues muestran una mejoría considerable. Ahora, cabe destacar que la mayoría de los pacientes no estaban en una situación o no daban un puntaje grave dentro de las escalas tanto de Beck como de Hamilton. La mayoría estaban entre leve, moderado y moderado grave, ¿no? O sea, no hubo uno que tuviéramos grave por completo. Y bueno, esto nos facilita también dentro del seguimiento la oportunidad de la clínica, ¿no? Que es lo más importante con respecto para evaluar la mejoría en un paciente, ¿no? La eficacia de un procedimiento. Evidentemente lo que les presento, pues es la parte cuantitativa, ¿no? El dato duro, que nos muestra que efectivamente el tratamiento es eficaz y no solo eficaz, sino que además es bastante seguro. Pero, pues también nos importa muchísimo saber cómo es que estos pacientes dentro de lo que nosotros podemos entrevistar en las escalas, perdón, observar en las escalas y también en las entrevistas, pues la mejoría clínica, ¿no? Con respecto a la progresión de su padecimiento. Entonces, bueno, definitivamente con estos resultados nosotros podemos saber que el procedimiento, la intervención con la estimulación transcraneal por corriente directa, pues es bastante segura y bastante eficaz. De los 41 pacientes, ahora les quiero comentar por qué no vimos a los 41 pacientes. Uno de ellos abandonó el tratamiento porque presentó un episodio de ansiedad y otro retiró su consentimiento informado para participar. Entonces les comento que una de estos usuarios había tenido los criterios de inclusión, como les comenté anteriormente, un antidepresivo de los que habíamos considerado, las 8 semanas de tratamiento con el antidepresivo, pero alrededor de su vida, ¿no? En el momento en el que iniciamos el tratamiento con esta persona, pues estaban sucediendo cosas que evidentemente no podíamos controlar, ni el paciente ni nosotros, ¿no? Entonces, creo que había estado como bajo una situación de estrés constante y cuando iniciamos el tratamiento, pues sí le provocó una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, el paciente y nosotros decidimos que no era oportuno en ese momento utilizar el tratamiento, que se revaloraría y posteriormente pues darle una nueva oportunidad de beneficiarse con el mismo o no, ¿no? Si definitivamente considerábamos que no era pertinente. Y la otra persona que retiró su consentimiento para participar lo hizo porque era tenía como esta dificultad como para, no para comprender, ¿no? Que estaba funcionando o no funcionando el tratamiento, pero sí tenía como este temor, ¿no? De que el procedimiento le pudiera provocar alguna situación posterior. Entonces, bueno, definitivamente el paciente no estaba convencido de que el procedimiento o el tratamiento le estuviera funcionando y de que le pudiera funcionar a largo plazo o al terminar el pulso de estimulación. Y bueno, decidimos en conjunto también que él no participara y él muy amablemente decidió retirar el consentimiento, pero sin ninguna otra problemática. Y pues evidentemente esto no
influyó en el tratamiento posterior, ¿no? El paciente sigue siendo tratado por nosotros. El paciente que experimentó un episodio de ansiedad se le dio seguimiento evidentemente y no requirió medicación adicional. O sea, no hubo necesidad de utilizar otros fármacos ansiolíticos como las benzodiazepinas u otro tipo de intervención farmacológica. Entonces, definitivamente, pues dentro de los pacientes que no tuvieron como tanta suerte para utilizar el procedimiento, para beneficiarse del procedimiento, pues no tuvimos grandes problemas, ¿no? Y esto es importante que ustedes lo sepan también. Los efectos adversos más frecuentes fueron 3 casos de cefalea, ¿no? Alrededor del 7.6% de la población que investigamos o sujeto de estudio. Cefalea, bueno, dolor de cabeza fuertecito, ¿no? Que remitió con el uso de un analgésico convencional, ¿no? O sea, le dimos paracetamol, pues, en 2 de los casos. El otro paciente no era, puede ser alérgico al paracetamol, no lo podíamos usar, pero habitualmente el paciente utiliza ibuprofeno y con eso se le quitó el dolor de cabeza y pues no pasó más. Es importante comentarles que el dolor de cabeza se mantuvo durante las primeras sesiones de estimulación y que después se quitó. Que esto también suele ser esperado cuando empezamos los pulsos de tratamiento, ¿no? Que haya dolor de cabeza de diferente intensidad, ¿no? Depende un poco de la sensibilidad de la persona, pero que no es un efecto secundario que se vaya a mantener en el tiempo y que por supuesto no es una situación, a menos que haya como alguna cosa previa en el paciente, por ejemplo, una cefalea de tipo migrañoso, en racimos o cualquier otra situación que nos haga descontinuar el uso, ¿no? Del tratamiento. En este caso, en nuestra investigación, pues no fue necesario descontinuarlo tras la presentación de la cefalea. Hubo 2 casos de enrojecimiento en la zona de estimulación, que bueno, también suele ser común, puesto que pues estamos utilizando una corriente eléctrica que tiene un amperaje mínimo, pero pues definitivamente puede haber en personas susceptibles con piel muy sensible, pues enrojecimiento en la zona, que no pasó a más tampoco, ¿no? O sea, no hubo cualquier otra lesión en la piel de los pacientes. Y algo que también es importante que ustedes sepan es que todos los participantes reportaron comezón en la zona de los electrodos, pero ningún paciente requirió medicación adicional para cualquiera de estas reacciones adversas que les estoy comentando. Salvo para la cefalea, que se utilizó la medicación de manera aguda y no fue necesario continuar con el medicamento de manera más prolongada. Ahora, pues cabe destacar que estas personas o más bien que todas las personas que presentaron el prurito, bueno, la comezón, no es una situación molesta, evidentemente, no se les quedó la comezón por mucho tiempo y pues no es una condicionante para que nosotros podamos o sea necesario descontinuar el tratamiento. Pero sí es la queja subjetiva más frecuente, ¿no? Y que se presenta, como lo están viendo, prácticamente, bueno, no prácticamente, en todos los pacientes, ¿no? Pero bueno, definitivamente no tuvimos grandes problemas. Uno de los temores, por así llamarlo, que teníamos cuando estuvimos llevando a cabo el estudio, es que hubiera como cierto riesgo de viraje, ¿no? En algún paciente. Definitivamente teníamos como los controles ya establecidos con la entrevista previa y con la clinimetría con la escala de Young para manía, ¿no? Y entonces pues esto se eliminó y no tuvimos ningún paciente con viraje a manía, que bueno, es una situación bien importante, ¿no? Este estudio, a pesar de ser pequeño, ¿no? Y con una población no muy extensa, pues demuestra que la estimulación transcraneal por corriente directa es una opción terapéutica bastante efectiva en la reducción de los síntomas depresivos como adyuvante al tratamiento farmacológico. Es decir, durante el pulso de tratamiento, durante las 15 sesiones, no se hicieron ajustes farmacológicos. El paciente se quedó con las mismas dosis. Y esto evidenciado cuantitativamente tanto en el índice de depresión de Beck como en la escala de evaluación para depresión de Hamilton, que son las que utilizamos
pues por consenso de manera internacional y son las que están pues más difundidas y son las más confiables. Para esto pues observamos una reducción mayor al 30% de los síntomas en un poquito más allá del 70% de los pacientes tras el pulso de estimulación, ¿no? Tras las 3 semanas de tratamiento con respecto al nivel basal, y esto con diferencias estadísticamente significativas, insisto, para el tamaño de la población que nosotros estudiamos. Ahora, esto es como la parte cuantitativa, perdón, pero pues lo que nosotros observamos en la clínica, en la parte cualitativa, pues también es súper importante. Y ahí es cuando nosotros vemos verdaderamente la eficacia del procedimiento, de la estimulación a través de estimulación transcraneal en los pacientes, ¿no? Para ver realmente si mejoran o no estos síntomas depresivos. Ahora, cabe destacar que, pues, al ser una investigación, pues nos estamos centrando única y exclusivamente en la sintomatología depresiva, que está caracterizada y definida en la literatura, pero que hay otras cosas que no están dentro de esa, como de ese checklist de síntomas, que también suelen mejorar con este tipo de procedimiento. Y esto tiene que ver con el comportamiento de la persona, con la conducta, que también mejoró en algunos casos. ¿Okay? La reducción de los síntomas se mantuvo a un mes de haber concluido las 15 sesiones programadas, perdón por mover la presentación, también con diferencias estadísticamente significativas respecto a la primera medición. Entonces, por eso decidimos hacer varias mediciones. Y bueno, es importante destacar que la mayoría de los pacientes calificaron con depresión leve a moderada en el nivel basal, o sea, no tuvimos uno que tuviera una depresión tan fuerte, aún con el tratamiento farmacológico continuo mayor a 8 semanas, de manera que la mejoría adicional observada consideramos se puede atribuir a la técnica de estimulación. Y esto es importante porque, bueno, podríamos o podrían cuestionarnos, y bueno, está bien, ¿no? Cuestionar esta situación de saber si realmente esta mejoría se produce por la estimulación o se produce por cualquier otra situación que estuviera ocurriendo en el paciente. Cabe destacar que estos pacientes no estaban bajo un tratamiento psicoterapéutico u otra intervención psicosocial que pudiera sesgar los resultados y que solo estaban bajo el tratamiento farmacológico en monoterapia con las dosis establecidas para cada uno de ellos por su médico tratante, sin otros medicamentos adyuvantes y con la estimulación transcranial por corriente directa. ¿Okay? Con respecto al mantenimiento de la mejoría, encontramos que se mantuvo tras un mes de tratamiento, como ya les había mencionado, aunque habría que evaluar cuánto tiempo se mantiene dicho efecto, ¿no? Entonces, definitivamente, al mes sí logramos hacer la medición, en la mayoría de los pacientes logramos hacerla a los 2 y a los 3 meses, pero o sea, la idea y lo que nos dice la literatura internacional es que deberíamos haber seguido a los pacientes más allá, ¿no? Por lo menos los primeros 6 meses y ver el efecto, si el efecto se sostiene. Sabemos que sí, ¿no? Pero pues definitivamente tenemos que hacerlo como mucho más a largo plazo. Y se ha observado que después de 3 meses no hay diferencias entre pacientes con tratamiento antidepresivo solo versus pacientes con el antidepresivo y la estimulación transcraneal por corriente directa. Ahora, antes de que termine con la intervención, me gustaría explicarles o comentarles algunos de los casos que tuvimos, ¿no? Algunos de los casos clínicos. Evidentemente no voy a revelar ninguna situación particular de los pacientes por ética, ¿no? Pero sí me gustaría comentarles, por ejemplo, el caso de un chico de 19 años que tuvimos, que fue uno de los primeros pacientes que metimos al protocolo. Es un chico de 10, no es cierto, perdón, no tiene 19 años, tiene 29 años. Es un chico que tiene, obviamente, el diagnóstico de depresión mayor sin ningún otro diagnóstico comórbido, ni psiquiátrico, ni médico, que tenía ya el tratamiento establecido con citalopram en 40 miligramos. Un paciente que había sido seguido pues por su médico tratante y que manifestaba pues tristeza, melancolía, llanto fácil, dificultad para concentrarse, todo este cortejo sintomático de la depresión. Pero la queja principal
era justamente la parte cognitiva, ¿no? O sea, tenía como estos fallos de atención sostenida y de memoria que le dificultaban terminar las tareas en la escuela, ¿no? Es un paciente que estaba todavía en ese entonces terminando su licenciatura. Y entonces lo captamos, decidimos hacerle las entrevistas, aplicar la clinimetría y pedirle los estudios de laboratorio y gabinete, y resulta ser que es candidato para la intervención. Y tras el pulso de tratamiento, es decir, tras los 15 días de tratamiento, disminuyó el puntaje, ¿no? En las escalas clinimétricas, lo suficiente como para que el paciente subjetivamente se sintiera mejor y mejorara, valga la redundancia. Ahora, ¿por qué les estoy comentando a este paciente? Este paciente fue uno de los que pudimos seguir más allá de los 2 meses, ¿no? Entonces resulta que se sostuvo la mejoría, y no solo se vio el impacto de la mejoría en la clínica, pues en la clínica de la depresión, es decir, disminuyó por supuesto la tristeza, disminuyó por supuesto la melancolía y remitió la parte de los síntomas cognitivos, ¿no? O sea, se le quitó como esta sensación como de no poder poner atención y estos fallos de memoria y de atención. Eh, y bueno, había olvidado mencionarles que el paciente había estado cursando como con ciertas fantasías de morir. No había estado expresando una intencionalidad suicida franca, ni tenía un plan suicida, ¿no? Ni siquiera una idea suicida como tal, verdaderamente estructurada, pero sí había estado como fantaseando un poco en este sentido de, pues bueno, sería mejor, cuando le hicimos la entrevista, sería mejor si ya no despertara, o seguramente pues mis familiares iban a estar mejor si yo no estaba o si yo no estoy, y un poco de descuido, ¿no? En ese sentido. Esta parte remitió por completo después del pulso de estimulación. Y algo que también me gustaría comentarles con este paciente es que a los 3 meses, ¿no? Un poquito más allá de los 3 meses, logró regresar a la escuela, y ahorita, hace como unos, que serán como 2 meses y medio más o menos, pues en una de las consultas subsecuentes nos dijo que ya está como en sus trámites de titulación, que ya entregó su tesis y demás. Entonces, pues suena como demasiado fantástico, maravilloso y musical, pero verdaderamente que para nosotros eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, en la parte clínica, para nosotros los psiquiatras, pues lo que queremos es que el paciente no solo mejore en las características depresivas, evidentemente, ¿no? Del trastorno, ¿no? En la clínica, pues en su cortejo sintomático, pero que esto se traduzca también a las actividades de su vida cotidiana y a su funcionalidad cotidiana. Entonces, pues, no solo mejora la clínica depresiva, sino que mejora también la funcionalidad académica en este paciente en particular. Les voy a comentar otro paciente que es una mujer de 49 años de edad, una mujer que también cumplió con los criterios de inclusión. En este caso tenía, diferente al primer paciente que les comento, la disfuncionalidad en la pareja y con sus hijos, ¿no? También había estado experimentando tristeza la mayor parte del día, la mayor parte de los días, llanto fácil, melancolía, fatiga, somatizaciones, ¿no? Somatizaciones que se relacionaban un poco a la cuestión de la pandemia, y que decidimos también meter al protocolo, y posterior al pulso de estimulación, pues también mejoró considerablemente. Ahora les comento el caso de esta paciente, porque esta paciente estaba como a 2 de divorciarse, ¿no? Y pues no es que el dispositivo le genere como esta mejoría tan maravillosa como para que ya no se divorcie y todos sus problemas hayan desaparecido, pero pues definitivamente mejoró la clínica de la depresión, y eso mejoró la comunicación por la pareja, y definitivamente pues ya no está en ese proceso de divorcio, ¿no? O sea, como que lograron salvaguardar este pequeño bache en su matrimonio, ¿no? Y el efecto se sostuvo y se sostiene, se sostuvo a los 3 meses, ¿no? Porque hemos seguido a los pacientes del protocolo, y la paciente pues sigue eh, con mejoría. Mejoría tan notable que al principio eh, del estudio, cuando decidimos meterla al estudio, tenía el puntaje tanto en el Hamilton como en el Beck para una depresión moderada severa, ¿no? Era una de las que estaban peor, por llamarlo de esa manera, y ahorita puntúa en leve, ¿no? Entonces definitivamente mejoró
bastante. Ahora, me llama la atención, y esto es una situación completamente casual, que les quiero comentar, que justamente hoy en la mañana la paciente llega a mi oficina, ¿no? Y me dice, oiga, doctor, y es que todavía están haciendo como el seguimiento con los pacientes, porque me ha funcionado muy bien y pues supongo que, o quiero asumir que el efecto benéfico se sostuvo, y pues está solicitando nuevamente que hagamos estas sesiones mensuales como de mantenimiento. ¿Ok? Ahora, no todo es bueno y honestamente, ¿no? Como profesionales de la salud, pues no solo hay que comentar los casos de éxito, también les quiero comentar un poco más ampliamente, sin aburrirlos, para ya terminar, el caso de la paciente que tuvo esta crisis de ansiedad. Es una paciente joven, una paciente de 24 años, que había tenido un duelo reciente por la pandemia, que no estaba en duelo en el momento en el que nosotros decidimos incluirla en el protocolo, porque si hubiera estado en duelo, pues no hubiera sido candidata, que tenía un puntaje para depresión moderada, también tirándole como a lo severo, sin puntuar para lo severo, pero clínicamente bastante afectada. Sin embargo, pues se hizo la entrevista, se hicieron los estudios y decidimos que podía entrar. Es importante contextualizar, ¿no? E individualizar a todos los pacientes para cualquier tipo de intervención, pero también para la estimulación transcranial. Entonces resulta que alrededor de ese momento, ¿no? Lo que estaba sucediendo alrededor de la vida de esta persona, él estaba generando mucho estrés, se puso ansiosa, ¿no? Cuando le pusimos el dispositivo, porque pues definitivamente es una situación médica y todos tenemos como esa posibilidad de ponernos ansiosos ante cualquier intervención. Y pues bueno, consideramos que la estimulación pues le generó el ataque de pánico, ¿no? En la crisis de ansiedad. ¿Por qué les menciono esto? Porque pues no quisiera ser como demasiado optimista, ¿no? Y decir que no hay efectos adversos con este tipo de tratamiento. Sí los hay, y también por eso los comento, porque es importante que lo conozcan y es importante que sepan que estos efectos adversos no son lo suficientemente importantes como para que la paciente ya no vuelva a ser candidata a la estimulación transcranial por corriente directa, y que una vez que haya evolucionado esta situación y que la paciente esté más estable, sí podemos paliar o coadyuvar el tratamiento farmacológico con el dispositivo, ¿no? Con este tipo de tratamiento. Y bueno, ustedes vieron durante la presentación que el resto de los efectos adversos realmente no son significativos, ¿no? Que es un tratamiento que es eficaz y que lo estamos comprobando con este tipo de estudios, ¿no? Y bueno, que definitivamente coadyuvando o coadyuvante con el tratamiento farmacológico, pues es una muy buena oportunidad para los pacientes. Con esto termino la intervención, espero no haberlos aburrido. Gracias por la invitación y me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario. No sé, Oscar, si tenemos chance como de preguntas. Todavía creo que hay algunos minutos antes de que terminemos la sesión, si es que alguien quisiera como preguntar algo. Sí, claro, doctor. Bueno, en este caso, iniciaremos la sesión de preguntas y la primera es, ¿cada cuándo se pueden repetir los pulsos o es decir, el tratamiento de 15 sesiones? Pues bueno, hacemos generalmente seguimiento durante un año completo, ¿no? O sea, es decir, damos el pulso de estimulación en las 15 sesiones, lo seguimos todo un año cada mes, y al año podemos como repetir el pulso de sesiones, ¿no? O sea, la literatura nos dice que al año podemos volver a dar las 15 sesiones de manera segura para mejorar en caso de que haya sintomatología depresiva también. Entonces, lo que yo sé, ¿no? Lo que yo he experimentado con mis pacientes es, porque ya tengo como un tiempillo utilizando la estimulación, en mi experiencia yo lo utilizo al año, solamente una vez lo he utilizado antes, ¿no?
Y la razón por la que lo utilicé antes, se las voy a comentar rápidamente, es porque es un paciente, no lo utilicé en depresión, lo utilicé en otra patología, que ni siquiera es una patología psiquiátrica, pues es un tinnitus, y lo utilicé antes, ¿no? El pulso de estimulación, porque el paciente no vive aquí, no vive en México, es un paciente mexicano, pero vive en Alemania. Entonces resulta que le es más sencillo viajar a México a recibir el tratamiento, y también le es menos caro que buscarlo allá en donde está viviendo en este momento y donde está trabajando en este momento. Entonces, yo pienso y tengo la seguridad también a partir de la literatura que se puede utilizar antes del año, pero lo que nos dicen los protocolos, la literatura y la experiencia es que podemos hacerlo a partir del año, otra vez las 15 sesiones de estimulación, de manera segura y sin problemas. Ok, perfecto. Después nos comentan, yo he visto cambios admisibles en funciones ejecutivas como atención, memoria, motivación y lenguaje. Concuerdo con que la mejora no es solo hacia las emociones. Sí, por supuesto. Y qué bueno que lo comentan, porque en el hospital yo me dedico a esa parte, ¿no? A la parte de rehabilitación neurocognitiva. Y sí, por supuesto que hay una gran mejoría en los fallos de atención, de memoria, de función ejecutiva, en la planeación, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva. Todos los módulos de la función ejecutiva se ven beneficiados, ¿no? No he visto, como menciona esta persona, tanto modificación en el lenguaje, pero sí en la parte como de motivación, de voluntad, ¿no? En general el paciente se siente mejor. Y bueno, en este caso me gustaría destacar que una de las quejas principales en la depresión, ¿no? Pues son los fallos de atención, ¿no? Los fallos de memoria. Y eso genera mucha disfuncionalidad. Entonces, definitivamente, yo considero que el tratamiento, como comentan, no solo es como hacia esta parte afectiva, sino que tiene otros puntos bastante útiles, ¿no? Que podemos nosotros tomar en cuenta a la hora de decidir poner o someter a un paciente al tratamiento. Sí, la parte cognitiva yo también he visto que funciona, perdón, que mejora considerablemente. Ok, perfecto. Jackson también nos comenta, yo tengo un año utilizando la terapia y he tenido como 15 pacientes, con el 90% de mis pacientes va muy bien. Lo ha utilizado tanto en TOC y también les va muy bien. Sí, bueno, en la parte de ansiedad, por supuesto que también mejoran, porque pues por la misma fisiopatología de los trastornos depresivos ansiosos, que comparten mucho de los mecanismos biológicos que los producen, ¿no? Pues evidentemente la estimulación en la corteza prefrontal, el dorso lateral izquierda, ¿no? La estimulación positiva y la estimulación inhibitoria, perdón, en la otra corteza, pues definitivamente no solo mejora los síntomas depresivos, sino que también nos ayuda en los pacientes ansiosos. Y bueno, sabemos que el TOC pues, es una ansiedad muy, muy severa, ¿no? Entonces, qué bueno que le esté yendo bien a esta persona con sus pacientes con la estimulación, y tiene toda la razón del mundo, mejoran bastante bien. En mi práctica yo también he visto que mejoran de manera significativa. Y bueno, como les comentaba hace rato, no solamente en patología psiquiátrica, ¿no? Porque, bueno, sabemos que las indicaciones de la estimulación transcraneal por corriente directa, pues incluye también el dolor, ¿no? El tinnitus, otras cosas neurológicas que tiene como una muy amplia gama de utilización. Perfecto. Y bueno, también nos comenta la doctora Simone Colina que lo ha utilizado para lenguaje en niños y que también le va muy bien. Muy bien, no tenía yo el conocimiento, pero qué bueno que se esté generando evidencia en paciente pediátrico, ¿no? Eso está padrísimo. Y bueno, también por último es que un doctor nos comenta, hola, un saludo desde Cuba. Nosotros habitualmente utilizamos ciclos de entre 20 y 30 sesiones dependiendo de la severidad del cuadro. El seguimiento también lo planificamos muy en relación con la respuesta individual de cada paciente, pero es conveniente aplicar sesiones de mantenimiento antes del año, aunque sea un ciclo completo en nuestra experiencia. Gracias por su ponencia y felicitaciones de parte del doctor Lázaro Gómez. Muchas gracias, doctor Gómez. Qué bueno que lo estén utilizando también ahí en Cuba.
Lo están utilizando de una manera un tanto diferente a como lo hacemos nosotros. Coincido que debemos hacer el seguimiento, perdón, en las sesiones de mantenimiento antes del año, es decir, seguir a los pacientes durante todo el año después del primer pulso de 15 sesiones. Claro, ¿no? Definitivamente lo tenemos que hacer así, tanto por la literatura como por la clínica, y algo que destaca el doctor Gómez es justamente eso, ¿no? La clínica individual del paciente, que es en lo que nos debemos de regir cualquiera de nosotros, ¿no? Individualizar el tratamiento del paciente. Así es, estoy de acuerdo. Y bueno, también el doctor Jackson nos comenta, nos pregunta, ¿se puede utilizar en pacientes con antecedentes de epilepsia? Yo creo que esa es una pregunta bastante buena, ¿no? Definitivamente sí, el paciente no ha tenido crisis convulsivas en un tiempo considerable, y si realmente el paciente tuvo un diagnóstico de epilepsia como tal anteriormente, pues lo ideal es que el paciente sea valorado, eh, no solo por nosotros, sino por neurólogo, que se haga una revisión exhaustiva del caso, ¿no? Que se pida el laboratorio y gabinete como deba de ser, y si es, o sea, si es esta valoración eh, resulta en que el beneficio para el paciente es mayor que el riesgo, pues podría generarse evidencia, ¿no? Definitivamente, si es un paciente que está cursando con crisis convulsivas o crisis epilépticas de difícil control, o que no está en este momento en condiciones de llevar el tratamiento, pues yo no lo recomendaría, ¿no? Por el riesgo que tenemos en algún momento de desencadenar alguna crisis, ¿no? Pero, insisto, ¿no? Como dice el doctor Gómez también, hay que individualizar los casos. Todo se basa en eso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y por último, tenemos la última pregunta. ¿Esto se podría utilizar con pacientes con autismo? Pregunta la doctora Pamela Olivares. No tengo experiencia en pacientes con autismo, la verdad es que no sabría decirte, ¿no? Porque si te digo, pues, estaría yo mintiendo, ¿no? Porque no tengo la experiencia, pero no sé si alguien tenga conocimiento, o alguien de los asistentes tenga experiencia en pacientes autistas. Está como súper interesante la pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Definitivamente, estimulando las zonas adecuadas y dependiendo de lo que que nosotros queramos modificar, o sea, el síntoma que queramos modificar en el paciente autista, yo creo que sí se puede utilizar, ¿no? Y que la mejoría y el beneficio pueden ser considerables. Sí, perfecto. Pues bueno, si no tenemos más preguntas, nosotros le agradecemos muchísimo, Rodrigo, por darnos este webinar. Es muy, muy interesante. Y bueno, también les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren más información sobre esto, les podremos dejar el contacto del doctor, y nuestro contacto se las dejamos aquí en la pantalla para que puedan tomar datos, y si quieren comunicarse con nosotros, nos encontramos tanto en la Ciudad de México como en León, Guanajuato. Entonces, pues bueno, por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por... Al contrario, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y pues bueno, sin más por el momento, excelente tarde a todos. Y bueno, de parte de HFB, esperamos que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos.